Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una entrega más de Tarde tras Tarde, este espacio que a través de redes sociales se hace presente en todos sus hogares y también allá donde se encuentren. Lo pueden escuchar a cualquier hora del día y por supuesto ya saben que tienen ahí nuestro contenedor de audio, iVoox, donde pueden escucharlo también si quieren en su coche, se lo pueden descargar directamente en su teléfono Android y a partir de ahí pues llevarlo donde quieran y sin ningún corte en carretera pueden ir escuchándolo como podcast, y a eso nos referimos, a la radio nueva, la radio digital, la radio que está ahí al lado suyo y que pueden escucharla en el momento en que ustedes les venga bien. Hoy tenemos con nosotros aquí en pantalla, que ya la están viendo todos ustedes, a la protagonista de este espacio de Tarde tras Tarde. Hoy dedicamos nuestro espacio a una entrevista de actualidad política local. Ya, el último ya fue en esta línea. Estuvo aquí Miguel Ángel Adámez como presidente del grupo Siempre Don Benito. Hoy nos acompaña Violeta Casado, que ha sido hasta hace poco tiempo y todavía no sabemos si seguirá siéndolo. Bueno, concejal sí, del Ayuntamiento de Don Benito, pero concejal delegada para ostentar una de las concejalías. Pues ahí estamos. No sabemos si en este último pleno, antes de llegar el verano, dígase como vacaciones, pues la alcaldesa o el pleno en sí, no sabemos ya quién, ella nos lo dirá, pues dirimirá si continúa con su quehacer, que era la concejalía de servicios sociales, de familia, etcétera, la que tenía como responsabilidad. Bueno, pues recientemente ha anunciado su salida del partido Siempre Don Benito, una decisión que llega después de meses marcados por discrepancias internas, procesos orgánicos dentro del partido y diversas situaciones administrativas relacionadas con su actividad como concejal. Durante los próximos minutos queremos conocer de primera mano cuáles han sido los motivos que la han llevado a tomar esta decisión y qué consecuencias puede tener también para el futuro político de la ciudad. Violeta, en unos segundos estamos contigo. El mejor ambiente para ir de copas en Cantina. Salir con tus amigos de fiesta en Cantina. Ven de copas a Cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la Pera, Don Benito. De copas a Cantina. Manuel José Sanz del Forcallo, tu podólogo de confianza. En calle Villanueva, número 21 de Don Benito. Llámanos y concierta una cita en el 924-801-609. 924-801-609. Un alivio para tus pies. En Campanario tienes motivos para pasar por Café Bar Ecus. Exquisitos desayunos, raciones y bocadillos. Una gran terraza privada de césped artificial. Café Bar Ecus, un espacio ideal para celebraciones. Apuesta por la calidad y la excelente atención. Avenida de los Emigrantes 27, carretera de Quintana. Café Bar Ecus, en Campanario. Contacta con el 657 310690. 657 310690. Café Bar Ecus, en Campanario. Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz. Agentes Mafre en Don Benito, calle Ayala 10. ¿Buscas soluciones que muevan tu proyecto? Tenemos lo que necesitas. En Extra Segovia ponemos fuerza, experiencia y maquinaria de primera al servicio de tu obra. Desde movimientos de tierra, excavaciones y demoliciones hasta transporte especializado por carretera. Lo hacemos con profesionalidad y fiabilidad. ¿Necesitas logística o transporte de mercancías? En Extra Segovia lo transportamos todo, incluso cargas especiales.
Con más de 20 años trabajando codo con la construcción, la agricultura y la industria, somos tu socio de confianza. Llámanos al 924 80 25 71 o 680 42 82 83 y dale vida a tu proyecto hoy. Estamos en carretera Don Benito Medellín y en extrasegovia.es. Extrasegovia, movimiento, fuerza y compromiso al servicio de tu obra. Pues después de la publicidad, aquí estamos de nuevo con todos ustedes, después de estos consejos publicitarios de las casas que nos ayudan y nos apoyan en este y otros programas de esta casa a través de Plaza 1 Radio. También nos pueden escuchar en nuestra sintonía en streaming a través de www.plaza1.es. Violeta Casado, Sarti, bienvenida a esta casa, al estudio José Antonio Gutiérrez. Muchas gracias, Adolfo. Es un placer tenerte, ¿eh? Y dije en el programa con Miguel Ángel Adámez que había sido la primera en recibir la llamada de esta casa para poder tenerte aquí, y lo sabes tú bien, para que pudiéramos hablar de estas circunstancias por las que estás pasando. Pues sí, es cierto. Yo agradezco siempre, pues tu cercanía y tu invitación a dar voz y a que podamos explicar, y también los ciudadanos y la gente sepa qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Y está pasando. En su momento, como te comenté, consideraba que no era el momento más idóneo. Yo tengo que reconocer que, pues emocionalmente ha sido una decisión que ha sido dura. No es fácil abandonar un grupo municipal de un partido que se ha creado con tantísima ilusión, con tanto esfuerzo y con tantas personas trabajando en el momento en equipo y con esa ilusión. Y pues no ha sido una decisión fácil. Por eso en ese momento te dije que creía que tenía que esperar, pero como decía mi abuela y te dije la segunda vez que hemos hablado, sí, claro. No es obligatorio hablar, no es preciso hablar, pero es obligatorio contestar. Bueno, pues casi la primera pregunta es obligada. ¿Por qué decides abandonar siempre Don Benito después de haber formado parte del proyecto desde sus inicios? No hay una causa que sea única para tomar esa decisión. Esta decisión es algo que pasaba por mi cabeza durante muchísimos meses. De hecho, pues me resulta extraño que mi compañero aquí decía que le sorprendió, pero al mismo tiempo que me decía que me quedara, que estaba haciendo un buen trabajo. Evidentemente es algo que yo he comentado en muchas ocasiones y desde hace mucho tiempo. Es más, incluso antes del cambio de alcaldía, yo ya propuse que mi intención era dejarlo en ese momento, dejarlo todo, porque quedando más de 2 años por delante creía que podía ser un buen momento para irme de todo, no como ahora, que por eso también me gustaría explicar qué me motiva a irme del grupo, no en un principio irme del grupo y del partido y de no dejar mi acta de concejal, que creo que es importante explicarlo, cuáles son los motivos, porque no es plenamente capricho. Muchas veces una toma las decisiones por convencimiento y dependiendo del momento en el que al final se haga, ¿no? Y en todo momento, desde que llegué al ayuntamiento como concejal, considero que tengo una responsabilidad, igual que me sentía que tenía un honor de poder representar a mis ciudadanos, a mis vecinos y poder echar una mano y trabajar para mejorar una parte que además solicité yo, que me dieran la Concejalía de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, porque la parte social en la que he trabajado también por mi trabajo como fisioterapeuta y también mi primer trabajo como fisioterapeuta con estos contratos que hacían de ¿cómo era? No me acuerdo, de estos de fondos europeos del ayuntamiento, fue una de mi primera experiencia laboral, ¿no? Y pues no ha habido una decisión, como te comentaba, como tal, única. Sí es verdad que ha habido un acúmulo de circunstancias y de situaciones que ya llega un momento y dice, yo ya sinceramente no puedo más, no me siento identificada con este grupo. Yo me he salido y lo he dicho públicamente y lo he hecho, pero yo ya me sentía fuera. ¿Qué ha hecho que aquel grupo político, aquel proyecto político con el que tú te sentiste identificada haya dejado de formar parte de las ilusiones que te motivan? Pues yo veo, principalmente te lo voy a resumir en una frase. El partido se ha convertido en un partido al uso y al abuso, como cualquier otro partido. Eso no era lo que era el espíritu de siempre Don Benito. De hecho, a mí me dicen
chaquetera en algunos sitios, me dicen tal, me da igual. No busco desde luego la aprobación de nadie, te lo puedo asegurar. Pero yo no he cambiado de chaqueta, no he cambiado, sigo siendo la misma. Aquí han cambiado, para mi opinión, los objetivos principales. Hay personas con mucho ego y creo que los egos, yo también tengo ego, claro, todos los tenemos, pero hay que tenerle controlado con muchas otras cosas. Y bueno, principalmente lo que ya ha desencadenado todo, porque bueno, estos conflictos que existían ya desde hace mucho tiempo, no es de ahora, pues se intentaron solucionar yendo pues a unas primarias, como se llaman, ¿no? A un proceso de elección interna de una nueva ejecutiva. En el mes de noviembre, si no me equivoco, porque han sido tantas cosas que hay veces, bueno, pues la ejecutiva inicial, que formamos el partido, que la componíamos 12 personas, tras diferentes acuerdos que se habían llegado en esas reuniones y que aunque por mayoría se aprobaran, nunca se llevaban a cabo, porque quien las tendría que llevar no estaba de acuerdo, pues tomamos la decisión de renunciar en bloque y empezar un proceso de primaria, bueno, pues nombrando una gestora y empezando de cero y viendo a ver, bueno, pues si venía gente que estuviera un poquito menos quemados que nosotros estábamos en ese momento. Pero lo que te echó para atrás fue el que en un momento dado tú te vistes que aquello que se proponía en el partido no se llevaba a cabo. Sí, pero eso fue desde el principio. ¿Y que en concreto nos puedes decir, pues mira, a modo de ejemplo, alguna...? A modo de ejemplo, yo mi sensación, y te hablo desde luego desde toda mi parte subjetiva, ¿vale? Sí, claro. Conforme llegué yo me sentí muy perdida. Realmente hay que reconocer que de todos los que entramos de concejales por parte de Siempre Don Benito, experiencia en el ámbito de la administración local, cero. Hay muchas cosas que nos quedaban totalmente fuera de nuestro alcance. Hay que ponerse a estudiar. Yo me acuerdo la primera vez que me dijeron, hay que hacer una RC. Y yo decía, ¿una RC? ¿A quién le digo yo que no sé lo que es una RC? ¿No? O una retención de crédito. Bueno, pues aunque parezca una cosa tan sencilla y tan simple a primera vista, incluso eso al principio nos sonaba muy extraño. Entonces la única persona que al final había tenido contacto realmente con la administración pública, bueno, pues era nuestra candidata a alcaldesa, que era la que había estado 40 años en la administración local como funcionaria, y bueno, pues fue llegar y ella empezó, yo siempre lo he dicho, y si me permites voy a ser todo lo sincera, aquí, con todo mi respeto. Si por algo nos caracterizamos en esta casa, y tú lo sabes, desde el momento en que se creó el partido Siempre Don Benito, y antes cuando erais un grupo de personas que estaba en contra de la fusión, aquí hemos sido, yo creo que más claro que en esta mesa no se ha hablado en ningún medio de comunicación en todo Don Benito. Bueno, pues ahí faltó reuniones más continuas, sobre todo al inicio, ¿no? Uh-huh. Yo particularmente, y otros compañeros lo hemos comentado, nos sentimos totalmente perdidos en ese momento, aparte de llegar. Y bueno, como te he comentado también fuera de micrófono, cuando llegas a un sitio donde nadie te conoce, pero hay una persona que ha estado 40 años, llegas allí y por inercia, digamos, ¿no? O por similitud, heredas amistades y enemistades. Eso se notó muchísimo al principio. Yo sentía que se nos ponían muchas piedras en el camino, muchos palos, y necesitábamos un apoyo, y el apoyo era que hubiéramos hecho equipo. Pero desde el inicio no se ha hecho equipo. Sinceramente, yo creo que la que en su momento llevaba de líder era la que tenía la responsabilidad, todos, ¿no? Evidentemente, pero en ese momento había intentado hacer más equipo y bueno, pues yo a los 4 meses, la primera, digamos, bronca, entre comillas, dentro del equipo de gobierno es que dije... ¿Que te echaron a ti o que tú echaste? Bueno, yo hice mis comentarios que siempre hago, porque no me puedo callar, las cosas como son. Creo que soy muy directa, intento nunca faltar al respeto, pero es verdad que, bueno, pues a veces la sinceridad y ser directa ya ofende, ¿no? Uh-huh. Y le dije que me daba la sensación de que habíamos llegado aquí a hacer el programa de comisiones obreras y no de Siempre Don Benito. Uh-huh. Y eso fue a los 4 meses de llegar a Adolfo. Entonces ahí ya se generó, bueno, pues un conflicto, unas malas contestaciones y en todo momento que es que yo estaba en contra de los trabajadores. No es que hay muchas otras cosas que hacer. Y desde luego hay maravillosos funcionarios, maravillosos trabajadores en el ayuntamiento, pero también hay gente que hay que ponerla un poquito, digamos, en vereda. Suele pasar en todos los colectivos que son tan numerosos. Porque además cuando se genera una desigualdad, y sobre todo de trato, con unos funcionarios, otros, con los trabajadores, el que trabaja se decepciona, se desmotiva.
Y si encima se premia al que se premia cuando digamos que es dudosa su profesionalidad, pues generamos una división importante también en el personal y eso al final se acaba pagando. Y yo creo que de hecho es una de las cosas que pasa en Agrimusa. Agrimusa fue uno de los temas centrales que tuvimos sobre el tapete en el último programa de Tarde tras Tarde con Miguel Ángel Adámez, y bueno, yo me imagino que volverá a salir quizás aquí, pero bueno, como aquí estamos hablando precisamente más que del grupo Siempre Don Benito, a ver, de esa historia que tú has vivido, pero más que ya no estás en Siempre Don Benito, ¿no? Correcto. Se puede decir así, Sí, ¿no? sí. Pero sigo siendo siempre Don Benito, no te olvides. ¿Qué fue lo que terminó por convencerte de que ya no había marcha atrás? Yo el otro día hablaba aquí con Miguel Ángel Adame, ¿y si esto se reconvierte y quienes se han ido con Violeta Casado, que creo que han sido como 15, 18, 20 personas? Bueno, hubo gente que ya directamente, una vez que salió el resultado en la segunda vuelta, dimitieron, y luego ya la dimisión en bloque más o menos que hicieron, no se han ido conmigo, me he ido yo con ellos. Creo que hay que dejarlo claro. Yo a nadie le he dicho me voy a ir, veniros conmigo, porque aquí hablaban que se habíamos ido a recoger firmas. Bueno, es que si hay gente, por ejemplo, como un compañero que está lesionado en su casa y dice yo me quiero ir también, pues me acerco a su casa que firme, ¿no? Principalmente ha sido eso, el proceso interno que hubo, y que me parece que se ha hecho de muy malas maneras, intentando en todo momento, bueno, pues perjudicarme, sinceramente. No voy a decirlo con otras palabras porque en realidad te voy a intentar hacer un resumen de cómo es. Una vez que dimitimos todos, se forma la gestora y bueno, pues ese día cuando salimos empezamos a hablar un grupo de compañeros y dijimos, bueno, no sabemos si alguien de los afiliados tendrá intención o idea de presentar candidatura. Yo fui una de las que dije, creo que por responsabilidad, imaginaros que no presenta nadie candidatura, creo que de aquí debe de salir una candidatura. Yo tenía claro que ya había gente con la que, bueno, pues no teníamos, ya estaba la cosa un poco dividida, pero tenía otras personas con las que me apetecía mucho poder seguir con el proyecto adelante, recuperar un poco lo que para nosotros era esa esencia inicial de Siempre Don Benito, ese sentimiento, porque Siempre Don Benito no es una persona, es un sentimiento ciudadano, de ahí salió. Y bueno, aunque sí hubo una persona que precisamente está fuera del partido y se ha mantenido siempre al margen, que sí que fue quien germinó y quien plantó esa semilla. Ha sido como el padre espiritual de Totalmente. Lo que hoy conocemos como Siempre Don Benito, pero no quiso implicarse en política. No, vio que había gente que tiraba hacia adelante, y bueno, pues él, que es una persona además generosa, las cosas como son, al igual que Cabezón, lo mismo que tiene de Cabezón tiene de generoso, y lo digo porque sabes que hay confianza y de plena. utópico y de Sí. Visionario, y tiene un poco así lo que tiene Bueno, siempre un artista, ¿no? Sí, bueno, yo lo de Cabezón, lo digo en plan de broma porque es un Tauro igual que mi madre y siempre estamos con la broma así, pero es verdad que una persona de principios, de una línea muy fija con sus principios, con sus ideas, ¿no? Y bueno, pues es que hay que decirle a los ciudadanos que Siempre Don Benito estuvo marcado por un proyecto ciudadano y por el acuerdo de gobierno alcanzado con el Partido Popular tras las elecciones municipales del 2023. Entonces, ahí entráis, irrumpís en la vida política, sorprendiendo a propios y extraños, sorprendiendo sobre todo al Partido Socialista Obrero Español, que no se esperaba que una idea política surgida por un movimiento ciudadano pudiera adquirir ese potencial de Totalmente. alcanzar 7 concejales en este ayuntamiento y pactar con el Partido Popular para la paralización del tema fusión, fundamentalmente. Fundamentalmente del proceso que se había iniciado para la mayoría de los que formábamos parte en ese momento de Siempre Don Benito y los que después han venido, incluso creo que de esos votantes, ¿no?, que nos apoyaron, más que en contra de la fusión, que muchas veces se vende así, contra de ese proceso que entendíamos pues que se había hecho de manera irregular, con muchas prisas, y que bueno, yo siempre le decía, tengo familiares a favor de la fusión, ¿no?, que nunca vale, el fin no justifica los medios. Tú Adolfo. cuando entraste en ese proyecto político, ¿qué expectativas tenías? ¿Parar la fusión, el meterte de lleno en la vida política? Bueno, en realidad yo siempre he dicho que he llegado a la política por accidente y de manera temporal.
Yo recuerdo reuniones, ¿no? Lo que decía más, pues si conseguimos entrar, paramos la fusión, se acabó. Yo decía, no, como entremos hay que gobernar, hay que gestionar, hay que hacer, no es solo parar la fusión. Era una de las críticas que se hacía durante la campaña. Yo lo tenía clarísimo. Esta gente no tiene proyecto, esta gente viene, y además en esta casa recuerdo sentado aquí a Fran, a Miguel Ángel Adames, a María Fernanda, explicando más allá de la fusión que había un proyecto político para la ciudad. Totalmente, y por eso se presentaba. Totalmente, el otro día en pleno, de hecho leí yo la primera página, ¿no? Y alguna más de recordar. Para recordar, sí, porque a veces es importante. Yo cada vez tengo más claro que los proyectos y los programas en política se hacen para no cumplirlos, porque ya es lo que nos tienen acostumbrados, pero creo que siempre Don Benito no era esa la idea, ¿no? Evidentemente era parar la fusión, pero también era que Don Benito creciera, que Don Benito estuviera vivo, miles de la accesibilidad, que es algo que, bueno, se me ha echado en cara, que era culpa mía. Pues y al final, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado el proyecto o ha cambiado las personas? ¿A tu juicio? Yo creo que no nos conocíamos todos tanto. Hay personas dentro del partido que nos conocíamos de hace muchos años en otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, Miguel Ángel y yo nos conocíamos hace muchísimos años del baloncesto. No tiene nada que ver pues la vida política ni el contacto diario y tal. No lo sé, no sé decirte exactamente qué ha cambiado. Yo he visto un cambio de intereses, un cambio de objetivos, un cambio de fines. Se decía, esto es un partido político que es como una bomba de relojería, porque aquí recuerdo cuando algunos de izquierdas decían que siempre Don Benito era, y lo recordábamos aquí con Miguel Ángel Adames, era el Vox de Don Benito, la derecha de Don Benito. Yo decía, bueno, hay que conocer a alguna de las personas que están metidas ahí. Yo tengo un conflicto, porque tan pronto soy de extrema derecha como soy feminazi. En estos momentos está complicado. No sé, sí, yo ya tengo, menos mal que tengo claro quién soy y cuáles son mis líneas y mis límites, pero el problema en realidad no es que cada uno tengamos un pensamiento político. A nivel local, las siglas políticas yo creo que se tienen que quedar a un lado. Al final el objetivo, y tú hablas con cualquier persona que realmente, sea por el partido que sea, entre para hacer algo por su pueblo, y el objetivo es el mismo, a mejorar el bienestar de los vecinos, poderle facilitar que la economía esté bien, el trabajo, limpieza. Si no, hay que meterse mucho más. Don Benito tenía que estar limpio, cuidado. Eso me parece prioritario. ¿Qué servicio público es el que por obligación sí o sí tiene que dar un ayuntamiento? Oye, ¿hubo intentos reales de reconducir la situación antes de plantearse el abandono? De manera interna, muchos. El primero que empezamos fue a raíz de una asamblea que tuvimos de afiliados, que se generó un conflicto enorme. Bueno, pues nos reunimos, lo voy a decir sinceramente, a través de una intervención de María Fernanda. Pues se generó un conflicto. De esa asamblea salimos todos muy disgustados. Ahí hubo acusaciones de todo, voces y cosas que parece que hay gente que ha normalizado, y yo sinceramente no normalizo. Mira que en mi casa hablo alto para que me escuche mi madre, que sabes tú que tiene problemas de audición, pero y soy impetuosa y soy visceral, pero creo que normalizar ciertas cosas es un riesgo muy gordo. Y bueno, pues a raíz de ahí tuvimos una reunión, todos los concejales sin ella, la verdad, intentando hablar y decir, oye, hay que hablar. ¿Sin ella? Sí, nos reunimos los 6, somos 7, nos reunimos los 6. ¿Y sin ella a quién te refieres? A María Fernanda, que fue la que en ese momento nos reunimos los 6. Y bueno, pues lo que hablamos fue hablar con ella, de intentar decirle que bueno, que hay que relajar un poco, que no se puede hablar así, que los afiliados también hay que... Y bueno, pues que además pensábamos que de cara al cambio de alcaldía, pues sería interesante cambiar de teniente de alcalde y proponerle que si quería seguir con una concejalía, pero que la imagen de siempre Don Benito cambiara un poco y no fuera siempre esos conflictos y ese nivel de crispación y fue unánime, aunque ahora te quieran decir lo que quieras. Fue unánime. De hecho, se trasladó a la ejecutiva, con ella citada, no se presentó a las reuniones. Ella durante mucho tiempo no se ha presentado a ninguna reuniones de la ejecutiva siquiera, y se votó allí, saliendo por mayoría, que se hiciera un cambio de cara al cambio los 2 años de gobierno del PP. Nunca se llevó a cabo porque decían
Perdón, porque te estoy haciendo ruidos, ¿verdad? No, tú como si estuvieras no estoy acostumbrada a la radio y yo me pongo... Aquí el que viene a escucharnos viene a escuchar... los ruidos también. También los ruidos, sí, porque pasan coches y motos por la calle y no pasa absolutamente nada. Tú tranquilo. Bueno, pues nada, esa es la intención, era de darle un poquito cambio, ¿no? A todo esa... Porque sí es verdad que yo desde el inicio he dicho que la crispación que hemos vivido a mí me a nivel afectaba. Interno. A nivel interno y a nivel en los plenos también por parte de la oposición. No nos vamos a olvidar cómo eran los plenos en un inicio. Pero yo siempre decía también que en nosotros estaba la responsabilidad de bajar un poquito ese tono. Que yo creo que hemos sido responsables de que nos haya bajado, las cosas como son. Entonces yo en alguna vez pues también he manifestado pues mi desacuerdo con ciertas formas. Y bueno, pues... iba todo un poco por ahí, ¿no? De darle un poco la vuelta, intentar hacer un equipo, intentar, bueno, pues que diera un pasito al lado, como en su momento que estábamos hablando antes de la persona que realmente empezó todo esto, lo dio de manera generosa para que el proyecto pudiera seguir hacia adelante y, bueno, empezó por ahí un poquito los conflictos. Esa asamblea, que se me ha olvidado un detalle muy importante, esa asamblea donde hubo, bueno, pues eso, esas riñas y demás, fue justo una asamblea que teníamos convocada posterior a la renuncia de Pedro Nobleja, ¿vale? De Pedro Miguel Nobleja. Sí, que recuerden ustedes que era el candidato que presentó el Partido Popular para ostentar si se hubiera dado la circunstancia de la alcaldía de Don Benito, pero no siendo así, entró a formar parte de la oposición en coalición con vosotros y, bueno, del gobierno. En coalición con vosotros, quiero decir, con siempre Don Benito, y Pedro Nobleja desaparece de la escena política porque el Partido Popular tiene a bien nombrar un nuevo candidato con vistas a unas próximas elecciones en el año 27. Sí, bueno, yo siempre he tenido una visión de y entrar como alcaldesa a Elizabeth Medina, ¿no? Dejando a Pedro Nobleja en la vía muerta, ¿no? Claro, entonces a raíz de ese cambio, pues nosotros también planteamos que quizás teníamos que hacer un cambio para la tenencia de alcaldía. Es más, yo tengo una visión que comparten otros compañeros. Evidentemente el PP es un partido con una estructura y de arriba pues les dirán lo que tienen que hacer, no lo dudo. Pero que también hubo movimiento desde abajo. Ya le dijeron en la fusión lo que tenían que hacer. Sí, totalmente. O sea, no nos vamos a engañar. Ahora también le dicen lo que tienen que hacer, de ahí que me cambien de sitio, no estamos arremetiendo contra el Partido Popular, ni mucho menos. No, yo no arremeto contra nadie. Estamos hablando de la realidad. O sea, mucha gente del Partido Popular en Don Benito, y esto es Vox Populi, no estaba convencida de esa fusión, amén de que se lo hubieran dicho desde las alturas. De hecho, yo tengo claro que un número elevado de siempre Don Benito eran votantes del PP, de votantes de siempre. Evidentemente hubo votantes de todo sitio. De todo sitio, lo tengo clarísimo, porque si no hubiéramos llegado a ese número. 7 concejales, ni mucho menos. De la nada. Fue el momento, fue la circunstancia, más que el proyecto, porque en realidad el proyecto era vamos a parar la fusión, vamos a hacer lo mejor posible. Hay que sacar, bueno, pues personas que les da igual que haya salido un resultado y nos buscamos las herramientas de cambiar las reglas de juego en mitad del juego para conseguir lo que queremos. Yo siempre lo he dicho, que el fin no justifica los medios, que a lo mejor podía ser maravillosa, pero así no se podía llegar a hacer una fusión. Para esta entrevista, Violeta, yo creo que he recibido más información que para cualquier entrevista que yo me he planteado desde que en los orígenes en el radio, ¿eh? O sea, me has pasado una cantidad de documentación importante. Aparecen referencias al proceso interno de elección, como has comentado, en el partido. Al debate sobre la transparencia, sobre el sistema de voto delegado. Nos has hablado ahora de María Fernanda y esa dificultad del diálogo, ¿no? con quien ha sido y es una líder de siempre Don Benito. ¿Qué estaba ocurriendo realmente dentro de siempre Don Benito? Pues realmente eso, precisamente que no había diálogo. Y que al final era lo que diga una persona tiene que llevarse a cabo. Si tú tienes otra opinión o disientes de lo que están diciendo, entonces tú eres oposición, ¿no? Vamos a debatir las cosas, ¿no? Vamos a ver por qué, por ejemplo, antes que ha salido el tema de Agrimusa, yo una de las cosas que me he quejado siempre, que yo llegaba a las juntas generales de Agrimusa, que se hacen antes de los plenos, a votar sin saber lo que estaba votando. Nunca nadie de los que no estamos en el Consejo de Administración nos enterábamos de lo que pasaba en Agrimusa. Yo actos de fe, con todo mi respeto, los hago en misa.
por mucha confianza que tengan mis compañeros, también tengo una responsabilidad. Le pregunté aquí a Miguel Ángel Adames que yo veía en muchas ocasiones al partido, quizás porque tiene la sede muy cerquita, bueno, ahora el PP también la tiene cerca, pero de aquí de la plaza la tenía o la tiene el Partido Socialista, y le he visto siempre reunirse para, me imagino que tratar los temas que se van a ver en el Pleno. Pero me decía que ellos también se reunían allí un tiempo antes. Digo, yo en un pleno, yo me quedaba así un poco así como pensando, 40 minutos antes, siempre más o menos. Es muy importante un pleno. Antes de un pleno nos reunimos en la Sala Nesa, menos el pleno pasado, que se reunieron en el mismo pleno para que cuando llegara no hubiera asiento, casualmente. Y sí, pero yo siempre me he quejado de que, por ejemplo, comisiones informativas en las que yo no iba, por decirte, yo estaba liberada. Se supone que sigo estando dedicación exclusiva, que eso es otro tema, sí, eso que habría que hablar. Ahora lo abordaremos. Yo estaba liberada, con lo cual, como no cobro por comisiones informativas, no se me citaba a las comisiones. Yo iba a todas las que podía, ¿vale? Pero yo con lo de las comisiones informativas, realmente, como yo digo, se me da la misma información que a la oposición. Ahora que tengo que votar que sí, porque pues al principio está claro que hay muchas cosas que las haces por inercia, por confianza, porque no conoces. Pero yo soy una persona con inquietudes que me pongo a estudiar y a prepararme las cosas, y cuando ves que hay cosas que no... te puedo poner un ejemplo. Votar, activar una bolsa de 2017. Que se ha votado, lo hemos votado. Pero llega un momento que digo, mira, yo no levanto más el brazo en modo on, como si tuviera un muelle, lo siento. Yo tengo que estudiarme las cosas, saber qué es lo que estoy votando, y yo hay cosas que ya no me parece que son... No tenéis la disciplina de voto que tiene el Partido Socialista. Se habló Socialista. de que nunca íbamos a tener disciplina de voto, porque se supone que precisamente éramos un grupo de personas con diferentes criterios, que hombre, que si se llegaba a un consenso entre todos, lo suyo es ir a, sobre todo a nivel local. Siempre dijimos que no nos meteríamos en política regional ni en conflictos nacionales, porque al final, bueno, se hacen muchas ilusiones también al PSOE nacional y demás, que yo... Te voy a decir una cosa que me has preguntado antes. Fíjate, a lo mejor es una tontería, pero cuando yo ya pensé, yo de aquí me tengo que ir, es cuando en el pleno anterior de mi renuncia a estar dentro del grupo municipal, se hacen comentarios sobre Agrimusa. Aquí nunca se ha planteado externalizarlo, ¿no? Y habla una persona que no es la portavoz de siempre Don Benito, en nombre de todo el mundo, y los demás nos quedan vinculados. Empieza a hablar de que no nos dejan usar los remanentes y empieza a echar ahí que la culpa es de Pedro Sánchez, por ejemplo. De hecho, eso está ahí, que se puede ver. Y yo lo único que pido es, por favor, un poquito de formación de lo que estamos hablando. Bueno, de quien estás hablando es la alcaldesa. No hablo la alcaldesa. ¿No fue Eli Medina que dijo que había un remanente que no le dejaban utilizar? Estoy hablando de una intervención que hizo alguien de siempre Don Benito, que no es portavoz. Bien. Y que hizo ahí. De hecho, creo que incluso por redes alguien contestó y le dio ahí un... Esa ley no es una ley de Pedro Sánchez, es una ley europea que además fue de la época del PP. Lo de los 13 millones y pico que tienen ahí. El tema de los remanentes, porque te obligan a tener un equilibrio financiero para que no se endeuden los ayuntamientos, las administraciones. Ahora creo que lo han eliminado, ¿no? Claro, vamos de cara a las elecciones. Pero de todas formas, aunque lo hayan eliminado, hay que cumplir unos requisitos. Sí. Y esos requisitos no los cumplimos. Porque estamos en un plan de estabilidad financiera, que eso es lo que no acaba. No es que esté... hay un déficit presupuestario, evidentemente, porque se ha gastado más de lo que se había presupuestado de ingresos, pero cuando siga habiendo remanentes, es que la economía no está mal. Eso lo entendemos si lo ponemos a nivel de una casa, ¿no? Las instituciones no pueden nunca estar mal la economía, porque yo creo que nos chupan la sangre a todos los ciudadanos. Yo no sé ya qué impuestos al tiempo, a la respiración, al sol, no sé. Violeta, me estaba relatando un poquito de ese proceso interno que vivisteis, que yo creo que fue el inicio... No digo, ahí se provocó, yo creo que ya una fractura seria, que fue el tema de la elección del nuevo presidente del grupo Siempre Don Benito. Sí. Relátame, porque ahí hay una documentación muy extensa donde tú has expuesto, te han contestado, donde al final parecía que iba a haber como una segunda vuelta, pero esa segunda vuelta ¿La hubo? La hubo, pero ellos pretendían suspenderla y empezar pues cuéntame un poco, a ver. Desde el inicio, bueno, pues lo que te comenté antes, que me voy un poquito... Porque tú no eres presidenta de Siempre Don Benito por un voto. Por un voto.
O sea, es decir, en esa... Por un voto y además muy doloroso. Bueno, por un voto podías haber empatado, sí. Por 2 podías haber ganado, pero bueno, votaron. Quien ganó, que en este caso es Miguel Ángel Adame, es por un voto. Efectivamente. Bueno, pues como te he comentado, yo comenté en esa reunión el día que dimitimos y que se nombró la gestora, pues que consideraba que debíamos de hacer una candidatura por lo menos por nuestra parte, que si luego había afiliados y gente que estuvieran fuera tanto de la concejalía, del ayuntamiento, pero que quisieran dar un paso adelante, bueno, pues facilitarle a la gente nueva un poco también, porque además estaba ya viciado el ambiente, entonces había que hacer un cambio, Adolfo. Y bueno, pues yo para presentar mi candidatura hablo con las personas que realmente considero que podemos ir en la misma línea, ¿no? Y es más, yo le propongo a Miguel Ángel Adame que hagamos una candidatura y él me dice que él no quiere estar en ninguna candidatura, que no quiere estar en ejecutiva del partido y bueno, pues entonces busco otras personas que para mí son de plena confianza, creo que yo para ellos también, porque creo que eso es muy importante, personas con las que nos hemos dicho de todo y no siempre estamos de acuerdo, pero siempre ha habido un respeto, que también me parece algo muy importante, y montamos nuestra candidatura. El día último que hay que mandar la candidatura a la gestora, ¿no?, para que entre ya y pasárselo a los afiliados, en el último minuto nos enteramos que habían presentado otra candidatura con Miguel Ángel de presidente, y nos enteramos porque habían metido en esa candidatura a alguien que venía con nosotros, que fue la persona que luego votó al otro candidatura. Porque al final ten en cuenta que en un partido donde hay 52, creo, afiliados había en ese momento. Sí, eso es una familia. Es una familia y además todo el mundo sabe al final a quién ha votado. Sabe cada uno de dónde efectivamente. Viene. Entonces no nos salían las cuentas. La primera vez no nos salían las cuentas y la segunda tampoco. La primera hubo un empate. La primera vuelta fue el 2 de febrero. Hubo un empate después de que, bueno, pues María Fernanda propusiera que los candidatos hablásemos allí, a los afiliados, a contarlo, porque es verdad que cuando se mandó las candidaturas, las dos, a los pocos días me llamó una persona, un afiliado, ¿no?, y me dijo, ¿tú no vas a hacer campaña? Digo, perdón, estoy trabajando, no, me están llamando por un lado, por otro, porque tal. ¿Cuál es mi sorpresa? Que bueno, que en vez de llamar, personas sí, no todos, no puedo generalizarlo, evidentemente hay gente, por supuesto, pero que en vez de llamar para decir, mira, nuestra idea es esta, nuestra idea es la otra, llamaban para, no te voy a decir ponerme verde, pero hablar mal de mí. Entonces hubo afiliados que me llamaron y me dijeron, ¿qué está pasando aquí? Digo, entonces esta candidatura va a favor de siempre don Benito Prat o en contra de la otra candidatura que se había montado. Yo, mi sensación y mi sentimiento fue ese, que se había montado la candidatura para ir en contra de que no saliera de ninguna de las maneras la candidatura que habíamos formado el grupo de la que yo encabezaba, ¿vale? De hecho, hablando un día la presidenta de la gestora con nosotros para ver qué fecha poníamos la segunda vuelta, incluso le dije a Miguel, digo, Miguel, tú que eres el presidente, por favor, pide a ciertos componentes de tu grupo que dejen de hablar mal de mí, que yo que les he hecho y que tienen que ir hablando mal de mí. Me dijo, sí, y me dijo hasta el nombre de la persona. No, si ya se lo hemos dicho, tal. A ver, pues eso duele porque dentro de un mismo grupo en el que además estamos hablando de que éramos una familia, ¿no? 52 afiliados. Todavía del rato que llevo hablando contigo no has hablado mal de Miguel. No le veo como una oposición, sino más bien le podía haber metido en tu equipo. Le propuse que estuviera en mi equipo. Pues vamos, en tu equipo, tú en el suyo. Lo que pasa es que había una línea que era clara, que fue, pues me voy de un lado a otro, discúlpame. No te preocupes. Cuando estábamos comentando lo de esa asamblea, que dijo María Fernanda que se introdujera un punto en el que cada candidato, ¿no?, o cabeza de las listas expresáramos lo que, bueno, cuando yo me puse a expresar, ella fue la que tomó la palabra y empezó a decir que yo es que la quiero echar y la quiero echar. Yo nunca he querido echar a nadie, pero si hay cosas que si yo no comparto, pues no quiero que sigan. ¿Cuál es el problema? Yo creo que en la vida hay que poner límites y si yo no lo comparto no pasa nada, que tú sigue tu línea, yo la mía, pero aquí parece que siempre tiene que haber enfrentamiento, tiene que haber enemistad. Entonces, es más, en esa charla que dio ella allí se formó otra vez un conflicto entre todos, otra vez generamos y hubo gente que se fue sin votar. Entonces cuando se votó, pues quedamos empate. Creo recordar. Esa fue la primera vuelta. La primera vuelta. Entonces allí
empezamos, ¿y ahora qué pasa? Porque los estatutos es otro tema. Pues unos estatutos que se hicieron rápido, porque cuando siempre don Benito... Hace falta, como los estatutos de las comunidades de vecinos, que muchas veces dice, pues se nos ha olvidado poner esto. Claro, pues fíjate, y sobre no todo recogimos lo otro. Inexpertos, como siempre hemos hablado en política, porque es que en realidad en política no habíamos estado ninguno. Bueno, quitando que llevábamos a un Santimerino, que también se nos fue muy rápido, que para mí eso fue se lo he echado en cara toda la vida, se lo seguiré echando en cara. Pero él vive muy tranquilo ahora. Él vive muy tranquilo, le sigo queriendo mucho y siempre está ahí. Ya ha dado la política a su parecer. Pero es verdad que ahí nos quedamos un poco huérfanos a lo mejor de personas que bueno, pues que habían vivido la política y que nos podían un poco... Que sabían pasearse por los pasillos de esa casa. Efectivamente. Y bueno, pues la otra persona que realmente siempre ha tenido de política ha sido una persona que ha sido sindicalista 40 años. Claro. Que al final el resto, ni idea. Imagínate esos estatutos. Tiene muchas tablas ahí en esa casa. Claro, esos estatutos, pues cómo estaban hechos. Pues no estaba, por ejemplo, no aparecía que hacíamos si aparecía un empate. Llegamos incluso a plantearnos, si empatamos, ¿no la jugamos a suerte? Claro, ¿qué hacemos? Claro, cara cruz. Claro, es que date cuenta que en la primera vuelta el partido estaba partido, nunca mejor dicho. Partido totalmente. Que para mi opinión, ellos dicen siempre, les han gustado decir que yo no he aceptado perder. Yo me celebré perder después de todo lo que habíamos vivido en el proceso. Nos fuimos de copa, te lo puedo asegurar, porque tengo claro que no hubieran permitido que hubiéramos hecho nada. Estaba partido y estaba partido, además con acusaciones muy graves, comentarios muy dolorosos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, allí hablando, se quedó en que se hacía una segunda vuelta. Muy bien. Que se iba a intentar poner después, creo que venían los carnavales, un poco después de los carnavales, para que no coincidiera, y a raíz de ahí, pues ellos empiezan a hacer solicitudes a la gestora, queriendo cambiar los estatutos entre medios, que se aceptara el voto delegado. Bueno, yo entiendo pues que como todos echábamos nuestras cuentas, pues ellos tendrían echado sus cuentas de que no ganaban si no había voto delegado. Uh-huh. ¿Vale? Ahí yo hice mis alegaciones diciendo que, bueno, me parecía que cambiar las reglas en mitad del juego, cuando ya un proceso había empezado, siempre don Benito lo llamábamos pucherazo. De hecho, creo que por ahí están mis alegaciones. La palabra pucherazo es una palabra que forma duele, ¿no? parte duele. de vuestro duele. Pues imagínate cómo yo me sentí. De cara a la fusión. ¿Cómo me sentí? De hecho, me consta que parte de la gestora... Vamos a ver, si estamos criticando los pucherazos, vamos a tener un pucherazo en casa. Por todos los medios... ¿Te refieres? Sí, así me sentí realmente. De hecho, ya te digo que tenemos claro y sabemos perfectamente que la candidatura de Miguel ganó porque alguien que venía en mi candidatura votó la suya. O sea, más claro, imagínate si no me tengo que sentir traicionada. Es honesto, ¿no? Te quiero decir, a ver. Yo no quiero juzgar, te voy a contar, creo, sí, totalmente, pero quizás puede avisar, ¿no? Sobre todo cuando viene en tu candidatura. Sí. Se puede mantener fuera y estar otra persona en la candidatura, ¿no? Sí. Porque imagínate que no le salen las cuentas y ganamos. Hubiera tenido dentro de la ejecutiva una persona que no confiaba en mí, pues... Yo muchas veces en esto, el Partido Socialista ha sido siempre un ejemplo a seguir, ha sido integrador, hasta últimamente que ya es desintegrador en todos los sentidos, pero ha habido una etapa del Partido Socialista en que era integrador, es decir, incorporaba las propias candidaturas... Sí, hubo un intento de poder afiliar a gente también por ahí, por lo menos algún comentario. Discrepaba en sus primarias y tal, sí. Pero últimamente no sucede eso. No. Ya, te lo digo yo por experiencia aquí en Don Benito. Sí. Bueno, sí. Violeta, nos has comentado de todo ese proceso electoral, al final terminas con que aquí o son patatas o son patatas. Vale, efectivamente. Y tú al final llega un momento donde ves que esa crisis a ti no te aporta nada, pero sigues ostentando la concejalía de Servicios Sociales, sí, claro. Una concejalía muy importante, sí. En un ayuntamiento. Sí, porque además yo sí te digo que ya le había comentado a la alcaldesa mi intención de intentar compaginarlo volviendo a mi trabajo, porque es verdad que como el ambiente yo no me sentía muy cómoda. En mi trabajo me encantó siempre y bueno, pues tenía como esa necesidad de decir no dejo la concejalía porque al final yo creo que ya le tenía cogido el tranquillo, hay buenos trabajadores, salía todo adelante porque habíamos hecho buena, es verdad que siempre hay, bueno, digamos, en todos los cestos hay una manzana podrida, ¿no? A ver, tú has vivido ahí, no sé si en este momento, antes o durante o hasta ahora, también situaciones donde he oído ahí algo de acoso, me refiero, me imagino que se trata de algún acoso laboral, ¿no? Sí, En ese sentido. Sí, bueno, yo
entre medio de estas elecciones. Que tampoco te ha ayudado a ti ahí. No, es que es lo que te voy a decir. Casualmente, bueno, yo no considero que haya tenido conflictos. Es verdad que en algún momento, y además yo soy una persona que me conoce, lo sabe, soy una persona impulsiva y a veces que tengo que contar hasta 10, como me decía mi padre, pasa que yo hago 1-10, ¿vale? Para intentar decir las cosas un poco con calma. Es verdad que mi forma de hablar a veces quizás suene brusca, ¿no? Pero bueno, yo creo que no faltando el respeto, si yo a alguien le tengo que decir, perdona, tienes que trabajar, cobrar sin trabajar es robar. A ver, vamos a explicarle a la gente que todos ustedes tienen en pantalla a Violeta Casado Sartí, viene de una familia de empresarios. Sí. Además ha sido una familia... ha sido y es familia querida en esta ciudad de Don Benito y bueno, no te voy a decir yo qué hubiera pasado si no hubiera pasado lo que pasó, pero hubiera sido Sartí, ¿quién no conoce Sartí en esta ciudad? Eso, todos los niños han jugado con Sartí, ¿me explico? Sí. Han jugado con Sartí. Sartí era Teica, era nombre de juego, era nombre de infancia, era nombre de desarrollo brutal, de importación y de desarrollo comercial de la juguetería en esta tierra, ¿no? Entonces, claro, a ver, esto lo llevas en la sangre. Sí, bueno, lo de tener que mandar de vez en cuando. Sí, no, y luego también te digo que no es cosa. malo, ¿eh? Mi madre también mandaba sí, mucho. Sí, y mi madre también. Nos reímos mucho porque cuando ahora ha empezado un poco la edad, ¿no? A deformar. Digo, ese dedo le tienes de forma de mandar siempre, de estar con el dedo. Así. Y bueno, pues todo esto que decimos lo decimos cariñosamente. Hombre, totalmente. Porque lo hemos vivido. Lo decimos porque además con más confianza estamos hablando como totalmente. Sabemos lo que es el mundo empresarial. Y bueno, pues no considero mandar, considero que de vez en cuando hay que darle un toque. A mí, yo siempre digo, es que a mí nadie me tiene que decir cuál es mi trabajo. Y sobre todo porque cuando se genera una injusticia y una desigualdad entre unos trabajadores y otros, a mí eso no me gusta. Pues yo soy ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues cuando alguna persona ha intentado... Lo digo porque no sé si esto está ligado a... Sí, bueno, te voy a contar un poco... las críticas que te puedan hacer hasta dentro de tu propio partido. Sí, bueno, críticas he recibido muchas. Ya te digo, yo también, precisamente por ser una familia conocida, estoy acostumbrada desde hace muchos años a escuchar muchas cosas y las espaldas las tengo, te puedo asegurar, que anchísimas. Bueno, si te parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una pausa. Entramos dentro de la segunda parte del programa y me contestas a esto de lo que estamos hablando. Venga, después de estos consejos publicitarios. Perfecto. En Campanario tienes motivos para pasar por Café Barrecus. Exquisitos desayunos, raciones y bocadillos. Una gran terraza privada de césped artificial. Café Bar Ecus, un espacio ideal para celebraciones. Apuesta por la calidad y la excelente atención. Avenida de los Emigrantes 27, carretera de Quintana. Café Bar Ecus, en Campanario. Contacta con el 657 310690. 657 310690. Café Bar Ecus, en Campanario. El mejor ambiente para ir de copas en Cantina. Salir con tus amigos de fiesta en Cantina. Ven de copas a Cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la Pera, Don Benito. De copas a Cantina. Manuel José Sanz del Forcayo, tu podólogo de confianza. En calle Villanueva, número 21 de Don Benito. Llámanos y concierta una cita en el 924-801-609. 924-801-609. Un alivio para tus pies. Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz. Agentes Mafre en Don Benito, calle Ayala 10. ¿Buscas soluciones que muevan tu proyecto? Tenemos lo que necesitas. En Extra Segovia ponemos fuerza, experiencia y maquinaria de primera al servicio de tu obra. Desde movimientos de tierra, excavaciones y demoliciones hasta transporte especializado por carretera. Lo hacemos con profesionalidad y fiabilidad.
¿Necesitas logística o transporte de mercancías? En Extra Segovia lo transportamos todo, incluso cargas especiales. Con más de 20 años trabajando codo con la construcción, la agricultura y la industria, somos tu socio de confianza. Llámanos al 924 80 25 71 o 680 42 82 83 y dale vida a tu proyecto hoy. Estamos en carretera Don Benito Medellín y en extrasegovia.es. Extra Segovia, movimiento, fuerza y compromiso al servicio de tu obra. Volvemos en esta segunda parte del programa y volvemos con lo bueno, porque aquí es donde vamos a resolver un poquito qué ha sucedido, pero dejábamos una pregunta pendiente antes, y es que estábamos hablando, recuerden ustedes que ha habido por ahí, pues que si un tema de acoso laboral, que yo te decía, Violeta, ¿esto te ha podido afectar también internamente dentro del partido? ¿Te has sentido acompañada, apoyada? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Para nada, todo lo contrario, Adolfo, ese ha sido la clave principal. De hecho, yo siempre digo, y lo digo como lo pienso, no puedo pensarlo de otra manera, y estoy convencida que ha sido algo que se ha hecho con idea de que influyera en el proceso interno de Siempre Don Benito. Casualmente, bueno, yo tuve un pequeño conflicto. ¿Tú piensas que el oyente no sabe nada? Nada. Bueno, pues con alguna trabajadora, digamos así, pues es verdad que ha habido algún conflicto laboral. No creo que nunca fuera más allá de eso. Trabajadora funcionaria del ayuntamiento. Sí. Bueno, en este caso una funcionaria recién llegada, que puedo decir algunos datos. A los 4 meses de ser interina convocó una reunión para hacer un organigrama de servicios sociales, porque se había jubilado el administrativo y el que había venido se jubilaba también, había que reorganizarlo, y llegó tarde, o siempre solo llega tarde, con perdón, pero porque te paran 1000 veces, y me encuentro que esta persona está allí reunida siendo interina, y lo primero que me sorprende es que qué hace esta persona ahí. ¿Vale? Posteriormente se jubila, hay una selección, un proceso de selección de plazas de administrativos, saca la mejor nota, impecable. Todo el mundo, porque habrá que recordar que alguna compañera mía alguna vez en pleno también ha dicho, pues casi que somos, que tenemos una bola de cristal, ¿no? Sí, que aquí se contrata a la gente a dedo. Bueno, claro, ¿cómo podíamos averiguar? Y te voy a decir una cosa, los concejales no teníamos ni idea, nos enteramos porque se comenta en el ámbito del ayuntamiento, lo comentan los mismos funcionarios. Bueno, pues esta persona que entra en tu concejalía, sí, entra con la nota máxima y empieza a organizar. Bueno, empieza a organizar, me empiezo a dar cuenta, entre otras, que hay información que llega a gente de fuera de mi concejalía que solo la puede tener ella y pasarla a ella. Y eso también lo puedo demostrar, ¿vale? Entonces, uno de los días tenemos un poquito un altercado, porque además ella me habla con mucha soberbia y prepotencia, y le dije, te lo puedo asegurar, y más, lo sabes tú que hemos tenido lo que te hablábamos antes, ¿no? De quién tiene negocio, que nunca se me ocurrió decir soy tu superior. Pero en este caso le dije, perdona, nunca he cuestionado tu trabajo, no me cuestiones tú, y menos delante de gente en unos servicios sociales que sabemos. A raíz de ahí yo ya vi una tensión. No olvidemos que además hay un detalle que me gustaría decirlo. Ella dice en esa denuncia que pone después, porque esta es la chica que posteriormente denuncia acoso laboral, que nos referíamos a ella como la chica del 10. Jamás la llamamos. La chica del día. La chica del 10. Ah, del 10. Del 10. Bueno, de todas formas digo yo, si yo saco un 10 y me lo he ganado, me encantaría que me llamaran la chica del 10, te lo puedo asegurar, ¿no? Bueno, no tiene nada de malo. Lo pasa que he sido siempre más bien del 7, pero sí, no tiene nada malo. Es una de las cosas que yo vi ya que había como intención de buscar un conflicto, sinceramente. Entonces, de hecho, así fue. Yo el 25 de noviembre que tuve otra vez un encontronazo con ella, decido no pisar más allí en servicios sociales, en donde está ella, en ese punto. Porque no sé por qué yo intuía esas cosas, no me digas por qué, que sabes, aquí están buscando. Sí, aquí nos van a buscar las cosquillas, sí, en algún sentido. Entonces, bueno, se jubila la otra persona, y esta chica, cuando se incorpora en enero, pues se siente una tía muy trabajadora, las cosas como son, pero se siente como, no sé, yo creo que se sintió sola, o se sintió
y empezó a haber pues más conflictos, no quería hacer ciertas cosas, se le pasaba por correo, todo eso se puede mostrar si me devolvieran mi correo. Y bueno, pues yo decido no ir. En febrero casualmente sé que fue a hablar con Miguel Adame en varias ocasiones, esta chica, y con su delegado de personal con el delegado de personal es Miguel Adame, perdón, con su representante sindical. Tengo conocimiento de eso. Me dice Miguel, bueno, esto no va a ningún lado, yo ya lo he parado. Digo, si yo llevo sin pisar allí desde noviembre. No, porque es que quiere poner una denuncia. O sea, que Miguel diga que no tenía conocimiento cuando está todo el meollo en su concejalía me resulta más que nada curioso. Casualmente el día 2 de febrero, que fue la primera, y además digo casualmente porque es que da la casualidad, ¿no? Que fue la primera vuelta y empatamos, se convoca el 9 de febrero la segunda vuelta. Ahí hubo un conflicto también porque había gente que decía que porque se había convocado tan rápido, que si la gestora había gente que venía a mi candidatura, que si se estaba haciendo para favorecer a un lado. Bueno, empezaron ahí a... Casualmente se convoca el 9 y el día 11 presentan en el ayuntamiento, esta chica, una denuncia de acoso laboral, con la palabra acoso laboral, por parte de sus superiores. ¿Vale? Yo me entero en la calle de eso. A mí nadie me comenta... Oye, han puesto una denuncia en tu concejalía. Esta trabajadora tuya ha denunciado un acoso laboral. Creo que lo mínimo que se me tenía que haber informado, como máxima responsable de la concejalía, porque casualmente dicen que yo no estaba denunciada, no pone nombres. ¿Vale? Solo superiores. Lo dejamos ahí en tal. Pero eso tiene recorrido. Cuando yo creo que si no hay unas pruebas, no dices ni nombre ni apellido, ahí se tenía que haber sido un poquito prudente. No solo se le da recorrido, sino que empieza a escucharse en la calle. Porque la trabajadora no va contra ti... Superiores. Dice superiores y punto. Claro, como yo decía, la alcaldesa es superior también de ella. El delegado de personal es superior de ella. Pero, sin embargo, a mí me citan, después de haber hablado con toda un comité de investigación, una comisión de investigación interno del ayuntamiento, que no sabía en condición de qué iba. Yo esa conversación la grabé, que me la eso mucho. Vamos, les dije directamente, no sé en condición de qué vengo, no sé si me habéis invitado a un café o en calidad de qué, porque ni siquiera a mí me ha llegado esa denuncia. No sé ni lo que pone en la denuncia, y soy la concejal. Entre medio ha estado todo el proceso electoral. Entre medio, justamente, todo el proceso electoral. De hecho, a ella la entrevistan, digamos, ¿no? Yo iba a decir investigan, pero no, la entrevistan el mismo día de la segunda vuelta, por la mañana. Y precisamente la persona que venía en mi candidatura y que cambió su intención de voto estaba en esa comisión. No sé, son casualidades y son datos, que eso es cierto. Yo no puedo luego demostrar otra cosa, pero normalmente se han dado esas circunstancias. Y normalmente en una botella y ves que es blanco, suele ser leche. Puede ser horchata, pero normalmente es leche, ¿vale? Entonces yo ahí me he sentido muy dolida, porque además se le ha dado mucho bombo a eso. De hecho... ¿Por parte de tu propio grupo político? Claro. De hecho, me han llegado mensajes de personas de la candidatura contraria, o que no iban en la candidatura, pero apoyaban a la candidatura contraria, mandando mensajes a gente del propio partido diciendo que cómo tenía yo servicios sociales, que trataba fatal a la gente, que tenía varias denuncias. Yo en esa comisión de investigación... En principio has empezado a sentir que no tenías credibilidad dentro de tu propia acción. Hombre, dentro de mi propio partido iban en contra mía. Estaba más claro que el agua. Si están ellos metidos... Mira, si el concejal de régimen interior es de mi propio partido, llega esa denuncia, no me entero por nadie de ellos, se reúne con esa chica que le pedí estar en la reunión para intentar hacer... Hombre, yo creo que lo primero cuando hay un conflicto, ¿no?, es intentar mediar, pero ¿cómo vas a mediar si no cuentas conmigo siquiera? ¿No? Yo me he sentido totalmente... ¿Tú hubieras visto más limpio ese proceso si primero hubieran hablado contigo y te hubieran informado? Totalmente, claro. Lo primero es informarme. Si además, si no me denuncian a mí, como posteriormente alegan ellos... ¿Y esto a lo que te refieres que Miguel Ángel Adame el otro día sabía y no perfectamente, como no lo va a saber. ¿Cómo lo va a saber si él ha estado en el meollo desde el minuto 1? ¿Y él entiende que esto ha sido uno de los motivos que te ha llevado a tomar una decisión? Ellos lo único que me decían, si esto no va a llegar a nada, no va a llegar a nada, claro que no, porque para empezar, no nos olvidemos que yo soy un cargo político, no soy una funcionaria. A mí no me pueden hacer una investigación ni denunciar internamente. Si hay un acoso laboral por mi parte, te vas al juzgado y me denuncias. Cosa que nunca hizo. Pero tampoco puso nunca mi nombre, pero a mí se me interrogó durante 1 hora y media.
¿Cómo te sentirías tú, Adolfo? Pues malamente. Sí. Cuando tus propios compañeros están dentro de esa comisión y en vez de frenarlo, le están dando bombo. No, todavía no tenemos resolución, no todavía... Oye, perdona, además si hay una denuncia falsa, porque es una denuncia falsa, que además creo que con toda la idea habrá que abrir un expediente, habrá que hacer algo, tomar medidas. O aquí, ¿quién es el sindicato que defiende, en este caso, a la concejal? Yo no puedo estar dejando de trabajar y de preocuparme de lo que realmente es importante para estar defendiéndome continuamente de sus difamaciones, injurias, porque me han acusado de muchísimas cosas, cierta persona, del equipo de gobierno y de Siempre Don Benito en concreto. Mensajes que me han dado a leer personas donde dicen que he dado contratos a dedo, siendo mentira, que de hecho le han dicho, demuéstralo. Yo me encantaría. Quizá a lo mejor está muy cabreado porque no ha encontrado realmente por dónde agarrarme. Equivocarnos nos podemos equivocar todo el mundo y te puedo asegurar que si me equivoco, yo lo digo. No pasa absolutamente nada. Es que yo no soy Dios, ni nadie. Y más, como te digo, cuando entramos al principio, pues seguramente si tú te vas al principio hay cosas que nos harían totalmente bien. No te voy a decir ilegalidades no, pero que puedas haber confundido, metido la pata, ¿entiendes? Porque claro, es que la administración local no es tan fácil ni funcionan las cosas. Pero está claro que en el gremio o entre compañeros siempre hay una, salvando siempre a la, vamos a poner a la víctima si lo hubiera sido, pero aquí en este caso me estás hablando de que cuando uno tiene tan claro que puede tener un acoso laboral, no se anda con chiquitas, se va directamente al juzgado, lo denuncia. Si tiene un, o sea, no lo vamos a dejar para dentro de 2 años, ni de 3, ni de... No, además te voy a contar, meses. Mira, entre medias hacen una encuesta a todas las trabajadoras de servicios sociales, trabajadores, perdón, porque también hay chicos, a todos sin contar conmigo. Bueno, sin contar conmigo. Si contaron conmigo, pues me dijeron, ¿te importa que se les haga un test psicosocial? Pues por supuesto, digo, te va a dar altísimo. Digo, porque estoy pidiendo personal desde hace 2 años que se me tiene bloqueado informes de necesidad para contratar a gente de baja durante años que no se me ha dado. Mis propios compañeros, y no quiero generalizar porque ellos saben quiénes son y quiénes no, ¿vale? Pues no son todos, evidentemente, me han estado bloqueando en mi propia concejalía. Los méritos de la concejalía, como decía el otro día en pleno María Fernanda, no son de la concejal, por supuesto que no, pero tampoco son del equipo de gobierno. Son de los trabajadores que conmigo han estado trabajando y sacando todo adelante. Y siempre en beneficio de los ciudadanos, no en beneficio de que sea un mérito de un equipo de gobierno. Vamos a ver, llega el momento de la salida del partido. Tomas la decisión, te vas del partido, pero tú pides seguir al frente de la concejalía. Aquí entran como 2 cosas. Por una parte está el partido, del que tú te vas y dices adiós. No me voy del partido, me voy del grupo municipal. Bueno, del grupo... Es que hay un pequeño detalle ahí. Bueno, pues explícame eso porque la verdad es que nos tiene un poco liados. Si te vas del partido... No, me fui del grupo porque en el grupo realmente no, del partido... Del grupo político en el ayuntamiento. Del grupo político. O sea, ¿tú sigues perteneciendo al partido? Luego ya no. Luego ya me he ido del partido. Luego te has ido también. del partido. Mi primera idea es irme del grupo, en un grupo en el que no... de a pie no sabemos diferenciar, bueno, claro, que se va o no se va. Claro, por eso te dije antes de explicarlo y luego nos hemos ido a otro tema. Bueno. Yo, mi primera idea era irme del grupo, de un grupo en el que realmente mis compañeros no me estaban apoyando, ya estaba totalmente dividido, consideraban ellos que teniendo la mayoría de 7 podían hacer lo que les diera la gana, así te lo digo, sin contar con el resto. Y bueno, pues yo ya me sentía, por decirte un ejemplo, había un acto, pues me apetece ir, no, tú no puedes ir, porque han invitado a una persona, bueno, pues ya está, no puedes. Yo ya me sentía totalmente fuera de ese grupo realmente. Yo me he ido porque ya estaba fuera, pero no me voy del partido. Hay que recordar que es algo que yo creo que se le ha olvidado al presidente actual de Siempre Don Benito, que la otra parte, mitad del partido... Totalmente la mitad. La mitad estaba conmigo, o estábamos juntos, o estábamos en la misma línea. Entonces, como me había ido a un partido donde, de alguna manera, como concejal... respaldada por la mitad. Sí, y además, de alguna manera, soy quien le representa a esa mitad. Yo me siento... Y ellos son los que me piden, no te vayas. ¿Qué pasa? Que una vez que yo dimito y hablo en el pleno de que me voy del grupo municipal, al día siguiente hay una nota de una entrevista que le hacen al presidente de Siempre Don Benito, diciendo que van a pedir que me quiten la delegación y que piden mi acta, que me vaya. Entonces, los afiliados preguntan que por qué esa decisión. Yo comento que me gustaría que convocáramos una asamblea para yo explicar a los afiliados
cuál ha sido el motivo principal de mi decisión. Y además enseñarle ese informe, porque todo el mundo sabía ya que me habían denunciado de acoso laboral, que luego no me habían denunciado, que porque me daba yo por aludida, porque si realmente hubiera sido parte me tienen que dar la información. Entonces ahora, para no darme la información, dicen que nunca se me denunció a mí, que era superiores. ¿Y que por no qué ponía. te entrevistaron a ti? Pues eso pregunto yo. Que Podían además haber está grabada las 2 horas de... Podían haber empezado por otro. Empezaron por otros. O sea, los trabajadores de la concejalía se enteraron antes que yo de todo, porque las entrevistaron y les preguntaron. Y a ellos les preguntaron por mí. Entonces, si yo no era parte implicada, ¿por qué les preguntas cómo yo me comporto con ellas si les doy...? Claro, cuando vieron que no había tema, pero ya lo habíamos aprovechado para difundir, para injuriar y para que gente cambiara su intención de voto, porque de hecho hay una persona... A mí me surge la pregunta y al final el trabajador que denuncia y al final no denuncia, ¿qué pasa? ¿Que se va de rositas o qué? Pero tan de rositas que, mira, llamaron estando de baja para hacer esa encuesta que comentaba antes, perdón. No, es que no se puede uno de rositas. Y se presenta allí, se sienta como si... como yo le decía a Miguel, y te lo digo claramente como si estuviera hablando con él ahora mismo y en toda la confianza. Miguel, ¿a ti te denuncia una trabajadora por acoso? Dejémoslo ahí sin entrar en más. ¿Y tú permitirías que cuando se incorpore se siente a tu lado? Vamos a ver, yo creo que no se ha demostrado, porque no puede demostrar nada, porque es totalmente falso. Y ahora resulta que se incorpora una vez que ha salido la resolución de ese informe, en el que pone que hay un conflicto, y que ahora vamos a mediar, de verdad, ahora es cuando hay que mediar. Cuando no solo se nos ha acusado a mí, que no estamos olvidando a otra persona, pero no quiero meterla... Me está sonando a expediente académico. Sí, sí. Está sonando eso expediente lo, académico. eso lo... Pero eso hace con los niños, donde, bueno, en una escuela, pues al final... yo creo que aquí teníais... Bueno, no sé, deberíais haber sido más tajantes con todo esto. Totalmente. Digo que tenemos el asunto de que todo lo que ha visto la gente. Llegas al primer pleno... aclaras esto de que te vas, pero no te vas. Vale. Pero al final ahora ya te has ido. No me fui del partido porque además el pacto con el PP, si yo pido, no pedí, me ofrecía seguir trabajando. ¿Tenías dedicación completa o tienes dedicación completa? Aunque no la lleven a cabo y vayan diciendo que cobro sin trabajar. Más, en el último pleno no es que tengas dedicación completa, es que, claro, el secretario aclara que aquí se puede incurrir en un fraude de ley si resulta que tú terminas cobrando, porque eso es lo que ha dicho el pleno, que sigas con tu dedicación completa, pero no tienes a qué dedicarte. Claro. Porque te han sacado de la concejalía que llevabas y ahora la ostenta María Fernanda. Sí. Entonces, yo quiero aclarar que antes de mi pleno, quiero aclarar, si no te importa, aunque me vaya, va en la misma línea. Antes de mi pleno sí que hablo con la alcaldesa. La alcaldesa sí sabía lo que yo iba a hacer. Hay una relación también de amistad hace muchos años con la que me sentía y creía que además... por eso el otro día en el pleno también le dije, he tenido las consideraciones que nos han tenido conmigo. ¿Te sientes dolida con la alcaldesa? Mucho, sí. Porque además es una amistad. Tiene un perfil de ser afable y cordial. Sí lo es. Lo es. Al menos es la y una persona, pero claro que estoy dolida, porque yo hablo con ella, le digo no puedo aguantar más. Ella sabe perfectamente, todos saben perfectamente lo que yo he aguantado en juntas de gobierno, con insultos, con ataques, lo saben todo. Yo he sentido como, imagínate, tú tienes una vecina que la está maltratando el marido y todo el mundo mira para otro lado, y además a donde voy, le digo a la alcaldesa... Y los ataques siempre vienen de la misma persona, sí. De la misma persona. Principalmente, luego ha habido conflictos, pero nada que ver. Otros conflictos que hayamos podido tener otras personas no llegan a esos límites. Le digo, no puedo aguantar más, me voy. Además, creo que tú deberías de haber parado esto mucho antes. Y te voy a decir por qué ya decido me voy. Me voy porque se incorpora esa persona que había denunciado el acoso laboral y se mete allí. Así, de bracitos cruzados, a mirarte a la cara. ¿Pues se mete dónde? En el puesto de trabajo, mirándonos a las 2 personas que nos había denunciado. Otra vez yo como concejal no piso allí, porque si mañana le da por decir otra vez que le he dicho algo, sí, claro, después de 3 meses, tú imagínate la sensación. O sea, ¿cómo puedo trabajar yo libremente así? Y a esa trabajadora, no sé quién es, pero no se la podría haber reubicado en otra concejalía. Se la ha reubicado ahora, porque ahora una vez que yo me he ido. No se la echa si no se le reubica. Se la ha reubicado ahora una vez que yo me he ido. Pero es que además se incorpora, después de 1 año y pico de baja, otra persona, en la que yo estaba, y además lo voy a decir como lo siento, recibiendo presiones por parte del sindicato, porque la tenía que dar un puesto de trabajo que me tenía que inventar. Entonces yo le dije, Mabel, está de baja,
tendrá que haber una valoración médica, el informe médico. No. Esto de ser político es un deporte de riesgo. Totalmente, yo siempre lo digo, se habla mucho de lo que ganas como político, ¿no? Tanto hablando y lo que pierdes, porque de eso sí te podía contar todo lo que he perdido yo estos 3 años. Paz, fundamentalmente. Tiempo con tu familia, incluso dinero, muchas cosas. Eso no. Luego encima a la política local estás muy expuesto, Adolfo. No es lo mismo cuando tú eres diputado en la Asamblea de Extremadura, que hay gente que no sabe ni quién es el diputado, quiénes son los diputados de la Asamblea de Extremadura. Ya te digo yo que no lo sabe. Pero a nivel local estás muy expuesto, y yo, una de las cosas que más me han dolido es que yo jamás vine a la política, para que nadie, en un pueblo en el que yo adoro, como bien has dicho antes, de una familia que conoce, que me da igual lo que piense, porque siempre digo que mis enemigos me honran, te lo aseguro. No. Si son mis enemigos, por algo son y me honran, y quiero que sigan siéndolo. Pero nunca vine a política para que se dijera, a ver, mis broncas siempre eran: yo no puedo demostrar que se esté haciendo estas cosas, que haya tantos 10. Yo no lo puedo demostrar, ni lo puede demostrar nadie. Quien lo pueda demostrar no lo va a demostrar. Pero se oye, se dice. Entonces hay que parar esto. Yo no he venido a política para que se diga esto de siempre don Benito. Sinceramente, es que yo me voy. Yo no quiero que nadie me vincule con esto. Estás acusando a los funcionarios de cosas muy graves. Yo no estoy acusando a nadie. Solo digo que la mujer del César no es solo serlo, sino parecerlo. Y si lo que está apareciendo es otra cosa, nosotros tenemos que poner medidas. Te estás refiriendo a esas posibles contrataciones que no han estado tan claras a nivel de la presentación, de presentarse bajo el mérito y todo. Sí, en este caso, por ejemplo, la persona está, sinceramente, y esto es un dato, el dato está ahí y se puede corroborar y se puede ver, se coge vacaciones antes de que salga la convocatoria, justamente sale la convocatoria a los 15 días para 3 días después. Es un dato. La convocatoria podría haber salido, se coge las vacaciones en junio. ¿Quién te dice a ti que no salga en diciembre? ¿No? Para prepararse. Efectivamente. Y además diciendo, me cojo vacaciones para estudiar. Y entonces, no había salido la convocatoria. No había salido la convocatoria. Salió durante ese tiempo de baja, eso lo puedo demostrar. Yo solo estoy dando datos, no estoy acusando de nada. ¿Pudo tener un soplo de que le dijeran va a salir en 2 semanas? Pues seguramente. Eso es lo que se oye, se dice, cuando los demás lo hemos dicho, cuando mi compañera lo ha manifestado en pleno, incluso mi compañero también, Sánchez Herrero. Sí, pero deja en el aire la libertad de la imaginación. Claro, porque como luego te amenazan de ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que denuncias. Yo no estoy denunciando nada, estoy dando datos. Y lo que a mí no se me puede venir a presionar a decirme que una persona que cobra un dineral, donde hay unos niveles reconocidos y tal, si un médico nos dice que no está apta para su trabajo, me tenga que inventar un puesto de trabajo o se vaya de conserje siendo trabajadora social y cobre 3.000 euros. Sinceramente, lo siento, pero creo que utilizar el dinero público como los sobres que usaban otros, pues no me parece. Y lo digo más claro, no puedo ser. ¿Cómo queda ahora tu papel de concejal? Bueno, pues mi papel de concejal, yo me duele mucho no poder terminar, que no me permitan terminar. Porque después de esa votación, donde tú puedes seguir cobrando y con dedicación exclusiva. A ver, es que aquí hay 2 puntos. Pero sin. Las delegaciones tienen la potestad solamente la alcaldesa. Ella se agarra al pacto pero que hay. Ha llevado un pleno. No, lo que ha llevado es mi retribución. ¿Cuál es el problema? Que cuando ellos me quitan la delegación, directamente ellos me dan de baja en personal. Bueno, te habían dado con fecha 1, ¿no? Con fecha 1 de julio. Y te lo llevan a pleno el 20. El 29. Entonces yo lo que digo que yo no puedo aceptar, porque además exiges ya tus retribuciones de ese tipo. Pero ya no solo, claro, y no es solo por la retribución, la cotización, y arréglamelo, porque como pido yo el paro estando todavía, o sea, me habéis dado de baja, me han hecho perder todos esos días también de paro. ¿Entiendes? Sí. Esto es una irregularidad, y tú algo que no se ha aprobado en pleno no puedes aprobarlo ahora con carácter retroactivo de 28 días atrás. Directamente el mismo día que me llega el decreto de alcaldía diciendo que mis delegaciones pasaban a doña María Fernanda Sánchez, se me da de baja en mis retribuciones, y eso no es potestad de la alcaldesa. Eso es potestad del pleno y está aprobado en pleno. ¿No hay un diálogo contigo? No, yo intento hablar, pues meto escrito, no me contesta. Normalmente las empresas suelen hablar con los trabajadores. Nada, antes con de decir que no, es lo mismo que. Se han llevado mal con ello. Con lo de no pertenecer, no eres grupo y no eres grupo, sí soy grupo. Pero ¿por qué no se lee en el RON que le aprobamos nosotros? Si es que se cambió cuando entramos nosotros.
El reglamento orgánico municipal, que digo el RON y a lo mejor se creen que nos vamos a ir de copa. No. El reglamento orgánico municipal se modificó y se actualizó y se hizo nuevo cuando llegamos nosotros en 2024, se aprobó en mayo, si no recuerdo mal. Ahí habla claramente, evidentemente, jurídicamente soy un concejal no adscrito porque no pertenezco a ninguno de los grupos que están, pero para organización municipal y del ayuntamiento se hacen grupos. Por eso yo siempre dije que el pacto PP, siempre Don Benito, en el que se justifican para quitarme la delegación, nunca se hizo con los grupos, se hizo con el partido. Por eso yo no me fui del partido. Yo mi compromiso de mi acta como concejal le cogí un compromiso con todos los ciudadanos, Don Benito, para llevar mi concejalía, no con un grupo ni con unas siglas políticas. Por eso pedí que me dejaran seguir, porque además a un año vista de los cuales ya estamos en campaña. Yo pensaba que iban a ser los últimos meses. Llega hasta mayo. Y ya teniendo todo programado, déjame terminar los proyectos. Tampoco creo yo que hubiera hecho nada malo a nadie. Entiendo que ellos hayan perdido confianza en mí, pero es que yo tampoco la tenía en ellos, claro. ¿Piensas terminar la legislatura desde esta independencia? O... Desde la que me dejen, por supuesto. Me siento acompañada, no tengo a nadie por arriba, nadie por debajo, pero tengo mucha gente a mi lado. Y creo que por esa gente, que además me piden que esté ahí, que sea su voz, y porque creo que de alguna manera se sienten otra vez como nos sentíamos hace 3 años y pico, huérfanos y de representación, pues yo soy la primera que me siento huérfana de representación. Voy a seguir ahí. Este pueblo es un pueblo. Uh-huh. Y te voy a hacer una pregunta que no estaría en el guión, pero no sé, este pueblo es un pueblo. Quédate con eso. ¿Te gustaría volverte a presentar a unas elecciones municipales? No lo sé. Por un lado, hay una parte muy positiva de la que he vivido estos 3 años, a pesar de todo lo malo que parece que nos estamos centrando, pero hay una parte muy positiva. He aprendido muchas cosas, cosas que las ves desde otra perspectiva. Por ejemplo, te voy a explicar claramente en tema de violencia de género, ¿no? Es una concejalía muy sensible, que te acerca mucho a la gente, que tienes un contacto muy directo con las personas, y a mí eso me llena. Sinceramente, nunca he llevado mal el trabajo de la concejalía, lo que he llevado mal ha sido ser político. Vale, y no lo sé. Alguna propuesta, no te voy a engañar, alguna propuesta hay por ahí, hay algunas opciones, pero ahora mismo, a día de hoy, te puedo asegurar que no lo tengo claro. De momento creo que tengo que centrarme en seguir estos meses, ojalá, porque como bien decían ahí en el pleno el secretario que se puede incurrir, pues como no puedes obligar al pleno a que vote quitarme la retribución, yo no quiero cobrar sin trabajar. Te lo puedo asegurar que no. Por eso dije que de hecho si reajustan el tema, el dinero que me den y me corresponda por esos meses que no me han permitido trabajar, lo voy a donar. Te lo puedo asegurar. Yo no quiero un dinero que no he trabajado, pero también te voy a decir algo. No tener una delegación no significa no trabajar. Ha habido gente con delegaciones que te puedo asegurar que han trabajado quizás menos. Sí, una y concejalía, luego, ¿no? Claro, y luego hay cosas que a mí me parece que hay que aclarar. Una dedicación exclusiva es cuando una persona está activa en el trabajo. Yo estaba en 3 trabajos y me tienen que hacer una dedicación exclusiva para pedir una excedencia en mis trabajos, ¿vale? Una persona que está jubilada no hace falta tener una dedicación exclusiva, ya tiene su jubilación. No hace falta tener un sueldo, ya cobra. No tiene que pedir excedencia en ningún sitio. De hecho, seguramente no. Sí, seguramente. La jubilación sea mayor que el sueldo de dedicación exclusiva. Y además te permite cobrar las indemnizaciones de plenos, de juntas de gobierno, de comisiones informativas, porque yo estoy un poco cansada ya. Y además, como tú dices, esto es un pueblo. Es que unos lo hacen, son muy dadivosos. Y otros parece que lo hacemos por dinero. Pues te puedo asegurar que por dinero no me hubiera metido en esto. No hay dinero que te pague lo que yo he pasado. No lo compensa. No, te puedo asegurar que no. Y también te voy a decir una cosa, tampoco cobramos una cosa. A ver, entiendo que para las situaciones que tienen otras familias, pero teniendo en cuenta la situación que yo tenía, a mí me ha costado dinero. Vaya, que tú no tienes en tu caja fuerte de casa un collar de no sé qué siglo. No, además los collares y los pendientes no me van mucho, no me van mucho. Oye, saliéndonos un poco de esto y mirando hacia el futuro,
porque me imagino que en este pleno se resolverá durante este tiempo. A ti te tendrán que dar una contestación y a ver qué hacen me contigo. tienen una situación irregular y que me está perjudicando, evidentemente. Yo he tenido que ir a solucionar, tuve que pedir mi reincorporación a los puestos de trabajo en una situación de baja, que además ellos tenían conocimiento, con lo cual, bueno, pues ha habido ahí sus consecuencias. Y ahora he perdido unos días de paro porque he tenido que solicitar mi paro y voy a empezar a cobrar un paro que seguramente tenga que devolver, porque serían cobros indebidos. Claro. Y bueno, yo he escrito nuevamente y he solicitado a la alcaldesa que tenga bien devolverme mi delegación o darme funciones, porque no hace falta ser concejal ni siquiera para tear delegadas funciones. Sí, por lo menos, ¿no? para que cuando cobres con sentido, ¿no? Claro, y además sentido. Que no sea ella quien incurra, ya que no puedo obligar al pleno a obligar a que no me paguen, ya que voy a cobrar, pues que no incurra ella en cobrar sin yo trabajar, ¿no? Claro. Hay gente que no son concejales y tienen delegadas funciones y están en dedicación exclusiva, ¿no? Y no iban en ninguna lista. ¿Cuál es el problema? Quererte al lado o que estés en medio de todo. Dudo que Eli no me quiera al lado, te puedo asegurar. Creo que no va por ahí. Más puede ser que haya otras presiones. ¿Qué necesitas a tu juicio? Antes has hablado de limpieza, has dejado caer ciertas cosas por ahí, ¿no? Pero ¿qué necesita don Benito ahora mismo? ¿Qué necesita don Benito? Necesita limpieza, necesita una organización de un ayuntamiento que creo que funciona regular. Hay que hacer una buena reorganización para que el tema, por ejemplo, de contrataciones, de licitaciones y demás vayan un poquito más ligeras. No le echo la culpa a los trabajadores, creo que es más parte de organización. Evidentemente, como todo, siempre volvemos a lo mismo, hay de todo. Creo que ahora mismo hace falta mucho en los parques, palomas, ordenanza de excrementos de animales, de perros. Cuando llegamos traíamos una propuesta de una ordenanza que nunca se llevó a cabo, no sé por qué. Aquí parece que es que tenemos que dar gusto a todo el mundo, nos da miedo. Yo no veo en ese aspecto, quizás soy un poquito más, no sé, no me gusta decir mano dura porque parece que entonces soy de extrema derecha, pero creo que hay que tener mano firme para tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, ¿por qué no se acometía la obra de la piscina? Porque estaba claro que al final iba a haber consecuencias que te iban a dañar, pero si tú vas pensando en hacer las cosas en que te pueda dañar a los votos, entonces estamos perdidas. Como tú vayas pensando en querer dar gusto a todo el mundo, te tiene que dar igual que haya gente que lo critique, por supuesto, pues si estamos aquí habrá gente que no le guste. ¿Cómo da gusto a todo el mundo? Pero, por ejemplo, palomas, estamos igual o peor que cuando llegamos. ¿Es mentira? Es que cucarachas. Me parece que prioritario. Si te hablara o hablase, prefiero que habléis vosotros, pero si yo te hablara o hablase, quizás tendría que presentar yo una candidatura. ¿Qué proyectos de los que tienes pendientes son urgentes y tendrían que salir adelante con tu presencia o sin ella? Bueno, pues ahora mismo los proyectos yo creo que van a salir adelante porque están todos más o menos. Sí hay una cosa que se me ha quedado ahí un poquito tal, que tuvimos un problema montamos conforme llegamos una oficina de asesoramiento jurídico para personas que no, sobre todo para que le soliciten el abogado de oficio para, bueno, pues para que le gestionen ciertos papeles o les paralicen. Y bueno, hemos tenido ahí, se ha quedado la cosa y estaba en una negociación para abrir la oficina, para tal, y se ha quedado ahí. Luego de temas de accesibilidad, que tenía un proyecto también chulo de accesibilidad, de hacer unos caminos urbanos, ¿no? Unas rutas urbanas por donde realmente, por ejemplo, pues tú que quieres unir el centro de salud, los puntos más importantes de ahora mismo de Don Benito, los centros de salud, pues con la comisaría de policía, con el ayuntamiento, y hacer una ruta donde fuera mucho más accesible tanto para las personas mayores como para personas con movilidad reducida o discapacidad, ¿no? Uh-huh. Hay por ahí muchos proyectillos que estaban en mente y que, bueno, que también cuando llegué estaban y que son difíciles de llevarlo a cabo en poco tiempo, porque el tiempo aquí parece que es mucho, luego es poco. Sí, eso lo decía Miguel Ángel Adames también, que se quedaba aquí con el tema de las el proceso que tiene que seguir todo aquello que hay que comprar, que hay que licitar y todo esto. Y otra de las cosas que me tiene, y me va a permitir que te lo diga porque además es un tema que me ha tenido el servicio de ayuda a domicilio del ayuntamiento, que creo que había que darle una vuelta, pero nunca me lo han permitido. De hecho, hoy lo he estado recordando por ver fechas, por comentarte. Noviembre del 2023
ya teníamos una propuesta de cambio de ordenanza. No se ha aprobado hasta octubre del 25. ¿Por qué? Porque me la han tenido parada, porque no me han dejado cambiarlo. ¿Pero quién te lo ha tenido parado? Bueno, pues la que en su momento era la alcaldesa, no quería, y ahora hay un proceso de cambio de esa ordenanza en el que hay evidentemente un cambio, una actualización de precios, una actualización de muchas cosas, pero claro, es que lo que no puede ser es que no se actualicen ni se revisen los expedientes durante 20 años. En el último programa decía yo que mientras que sucedía esto y estabas allí en la bancada del Partido Socialista, que decías tú que te habías dejado un hueco allí, puesto que te habías sentido un poco desplazada, decía yo, está Manolo Gómez comiendo palomitas. Por eso muchas veces le estáis hay cosas haciendo la que campaña. Yo creo que Manolo Gómez al final lo que tiene que hacer es sentarse y esperar que caiga todo. Desgraciadamente hay gente que he escuchado y he visto algún comentario, incluso me lo han dicho, ¿por qué has aguantado tanto? ¿O por qué ahora y no antes? Precisamente porque yo no quería hacer daño a mi partido. Yo he tragado muchas cosas, he intentado hacerlo internamente porque sabía que, y más en este momento, no te vas a ver en la oposición, no te ha hecho ningún contrato por debajo el Partido Socialista. No. Ahí, ¿sabes? Lo tienen crudo, con perdón y con todo mi respeto, pero no. Otra cosa es que personalmente, bueno, pues en todos los sitios hay gente a la que aprecias y a la que valoras, indistintamente de las siglas, eso está claro. Pues eso, no quería hacer daño, ni quería que hubiera, bueno, pues partidos o gente que aprovechara esas situaciones. Por eso durante mucho tiempo mi guerra ha sido interna. Esto le hace perder votos a siempre don Benito. Decía Miguel Ángel Adámez, bueno, no estamos aquí por votos. Si estuviéramos por votos... Pero al final, esta es la cruda realidad de los grupos políticos. Sí, el problema que cada voto significa que detrás hay una persona. Sí, estamos por votos. Y claro, los votos cuentan. Y esto mina mucho lo que decías, ¿no? La realidad de lo que es siempre don Benito en las posibles elecciones. La moción... Yo no estoy convencido del todo de que el proyecto Fusión quede tan en el margen de la carretera como aparcado en una vía muerta. Me da la sensación de que si en un momento dado no se llevó en un programa político, no esté muy lejos de que un día pueda salir nuevamente sin estar en un programa político, cosa que entiendo que es un error mayúsculo. Sería un error muy porque grande. Es encubrirlo a la ciudadanía si es que no surge en un café en 2 horas. ¿Me explico? Pero ¿piensas que merece la pena que los ciudadanos se planteen esta situación como un conflicto doméstico de ideas o serio como para no volver a respaldar a siempre don Benito si es que tus palabras quedan ahí? Yo creo que cada uno tiene que ser coherente, saber, hoy estoy aquí para que también se conozca esa parte, me duele contarlo, no te puedo asegurar que me duele decir lo que estoy contando, porque me ha dolido cuando lo he vivido y me duele reconocerlo en alto, ¿no? Y en público. Pero es así. Y cada uno tiene que ser coherente y votar lo que quiera. Yo creo que la fusión ahora mismo está muerta, pero sí creo que hay gente que la sigue teniendo en mente, que en algún momento pasa que, bueno, pues los intereses políticos, cuando han visto que no, pues están todos en un lado. Una de las cosas que yo decía en el anterior pleno, es que yo había presentado una moción. La presenté porque llevaba meses pidiendo a mi grupo municipal que se presentara la moción que estaba hecha desde finales del 2025. Y bueno, pues como yo le decía a Miguel, tú sabes de más por qué no se ha llevado. No es el momento, hay que esperar. Porque cuando tú estás esperando algo por intereses políticos y por intereses partidistas y de voto, ya no va mucho conmigo, lo siento. Nos quedan un par de minutos y 2 preguntas. Vale. A ver, va así, sin anestesia. Venga. Si pudieras dirigirte ahora mismo a quienes confiaron en ti en las urnas, ¿qué les dirías? Ahí tienes una cámara, esta de aquí arriba te está enfocando. Vale, esa. Bueno, pues yo qué les diría, pues que yo sigo siendo la misma persona, sigo siendo la misma, entrego la misma idea, sigo con la misma idea, quien me conoce sabe cómo soy, y lo único, bueno, pues que yo tengo principios que a quien no le gusta no tengo otros, son mis principios, son mis finales, ¿dónde está mi límite? Y que bueno, pues que don Benito se merece una altura de miras y de clase política superior a la que ahora mismo tenemos. Violeta, ¿qué imagen te gustaría que quedara cuando termine esta etapa?
que veo que es agridulce. Agridulce porque por una parte es dura porque mina a la persona, sí, y mina a la familia también, ¿eh? Sí, de hecho yo sigo de baja, Adolfo. Y por otra parte, digo dulce porque, hombre, has hablado de que entraste en política por un motivo, ese motivo depurado ya porque bueno, ya ha desaparecido. Ahora queda el que te ha gustado hacer cosas por los demás desde, sí, una plataforma donde se pueden hacer cosas por los demás. He conocido a gente muy buena, entidades que hacen una labor maravillosa, trabajadoras de servicios sociales que son... Además había una que me decía cuando ya le dije, bueno, que me han quitado la delegación y tal, me decía, llévate todo lo que has aprendido, todo lo que has aprendido. Digo, me lo llevo, aparte de llevarme buenos amigos, a pesar de que digan que soy maltratadora de trabajadores, que me entra la risa, perdonarme. Bueno, es un tema como para bromear, pero hay veces que parece que uno necesita tomárselo ya así, ¿no? Y me llevo muchas cosas buenas, de verdad, Adolfo, muchas. Y me da mucha pena no poderlo terminar, sinceramente. Siempre va a quedar cosas, ¿no? Porque incluso llegaríamos a mayo del 27 con nuevas elecciones y te diría, pues siguen habiendo proyectos que todavía no he terminado. Siempre va a haber cosas. Pero me hubiera encantado, bueno, pues sobre todo cumplir mi compromiso que yo tuve el 17 de mayo con mi acta, que no era con ningún partido político, lo vuelvo a repetir, sino con todos los ciudadanos de Don Benito, y creo que me merecía poderme haber dejado terminar todo ello. Siempre digo que si hay algo en el tintero que se queda. Bueno, podría sacar muchas cosillas. Solo decirte un pequeño dato que me apetece contártelo para que veas cómo al final me han echado del grupo, ¿vale? Que, o sea, yo creo que queda evidenciado, y más con el tema del cambio del sitio. El día 27, después de presentar por escrito el 26 mi renuncia del grupo, el 25 lo digo en pleno, no como se tiene que aprobar en pleno, lo presentó el día 27. Yo era la tesorera del grupo municipal. Me presento en la entidad bancaria a decir que... Y habían presentado un certificado, el presidente, diciendo que en una asamblea del grupo se había habilitado en la cuenta a otras 2 personas y yo ya no tenía acceso ni podido hacer el cierre de las cuentas. He visto el certificado, sí. Yo creo que eso dice mucho y eso duele, porque no me podía esperar ya ni siquiera eso. Estas son las cosas que suceden. Hay que ver si, como decía yo cuando terminé la entrevista con Miguel Ángel Adame, a ver si las aguas se pueden reconducir, y si no, por lo menos que en pro de la ciudad y de los ciudadanos, que son los importantes en todo esto. Cuando se pierden de vista empiezan las cosas personales, pero cuando se les pone en el horizonte y se sabe que los ciudadanos son los destinatarios prioritarios de toda esa acción que hacéis, yo creo que eso elimina muchas barreras. Sí, a ver si es posible que elimine algunas. Sobre todo creo, y viene bien este momento, déjame el último minuto, porque sí es cierto que el otro día en el pleno me vi obligada a tener que decir ciertas cosas, pero estas cosas tienen que ser en los medios, no en los plenos, y en los plenos debemos de ser responsables y dedicarnos a trabajar y a sacar aquello que sea por mejorar la vida de nuestros vecinos y de los ciudadanos de Don Benito. Pues Violeta Casado, gracias por haber estado hoy aquí en Tarde tras Tarde en este programa de Plaza 1 Radio. Ha sido una conversación para conocer tu versión de los hechos y de las circunstancias que han rodeado tu salida de siempre, Don Benito. Como siempre hacemos en Plaza 1 Radio, este micrófono que has tenido delante está siempre permanentemente abierto para que cualquier persona o formación que desee ofrecer su punto de vista sobre los asuntos, pues venga aquí a tratarlo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, por venir al estudio José Antonio Gutiérrez de Plaza 1 Radio.